Buenos días, niños y niñas. Mi nombre es Daniela Quiroz. Voy a estar con ustedes en las clases de lenguaje y comunicación y estoy muy contenta de saber que vamos a poder estar conectados al menos a través de esta forma. Vamos a dar comienzo a la primera clase de cuarto básico, la cual corresponde a la unidad número 1, la escritura creativa. Como vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la escritura y la creatividad que está en nuestras mentes, les voy a mostrar esto. Miren, ustedes ven aquí, ¿cierto? Quizá más de alguno conoce alguno de estos. Esto que les acabo de mostrar corresponde a textos literarios. Los textos literarios son textos que están hechos para poder entretener a la gente en cierto modo. Por eso, lo que nosotros acabamos de ver en cuanto a las portadas de estos libros corresponden a cuentos. ¿Cómo nosotros identificamos que es un cuento y no otro texto? A lo largo de nuestra vida, nosotros nos hemos familiarizado con los cuentos. Ya desde pequeños, en nuestras casas, en nuestros colegios, se nos cuentan historias y muchas veces los personajes o los lugares eh, quedan en nuestra memoria para siempre, ¿cierto? Siempre tenemos un libro que es característico y que nos gusta y que nos llamó la atención mucho más que otros quizás. Pero para eso es importante reconocer cuáles son las partes del cuento. Ya, para yo poder ser un escritor de forma correcta y poder escribir un cuento como corresponde, yo necesito comprender cuáles son las partes de este cuento. Cuando yo hablo de partes, estoy hablando de estructura. Todo texto tiene una estructura, ¿ya? Y la estructura del cuento se caracteriza por cuatro partes principales. Primero es un título. Tiene que tener un título llamativo acorde a la historia que se va a contar, ¿ya? Acorde entonces a los personajes y a la historia. La idea es que sea llamativo porque muchas veces vemos el título y, ya, este libro sí me gusta, este me llama la atención, este lo voy a leer. Luego de ya dejar aparte lo que es el título, nos vamos a ir de lleno a todo lo que tiene que ver con la estructura interna del cuento. La estructura interna es cómo se compone este cuento, cómo yo me puedo ir guiando para poder escribir un cuento de la mejor forma posible. Y primero es saber qué tiene los otros aspectos. Inicio, desarrollo y final o desenlace. Ya, cuando yo recuerdo y internalizo en mí de que tengo que reconocer siempre que un cuento tiene título, inicio, desarrollo, final o desenlace, ya tengo al menos estructurado todo lo que tiene que ver con las partes internas de un cuento, ¿ya? Estoy viendo todo lo que es interno, no la parte de cómo lo escribo después. Para yo poder ver y comprender la estructura correcta, tengo que saber de que al inicio, en el inicio del cuento, está siempre, siempre, siempre al principio del libro de la historia, ¿ya? Entonces, está al principio de todo cuento y acá en el inicio es donde se sitúa o donde se da a conocer el lugar donde va a transcurrir la historia, donde se presenta también a los personajes principales. ¿Ya? Entonces, está al principio, se presentan los personajes y se presenta el lugar donde va a ocurrir la historia. Después tengo el desarrollo. Cuando yo hablo de desarrollo, es donde se presenta el conflicto. En todo cuento tiene que haber un conflicto que se tiene que ir desarrollando, ¿ya? Y este es un quiebre en la historia, es un quiebre en la vida cotidiana de los personajes, es un quiebre en lo que ocurrió en la historia en sí, y casi siempre son como dos fuerzas, como que se trata de hacer de que el mal pelea con el bien para poder llegar a la conclusión de esta historia, ¿ya? Tengo que destacar de que los personajes pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, todo lo que mi creatividad me permita hacer, ¿ya? La idea es que vayamos relacionando todos los personajes. Como les decía en el desarrollo, donde se presentan los antagonistas, que son los personajes que pelean en contra de los personajes principales. Y en el final o desenlace es donde se suele dar el clímax. El clímax se llama el momento más tenso de la historia, en el momento en donde se unen las fuerzas, en donde pelea 100% el bien con el mal. A eso denominamos clímax, ¿ya?
Pero gracias a este clímax, es que el lugar de tensión, el momento de tensión máximo donde se enfrentan estos personajes, es donde se da solución al problema. Y una vez que se da solución al problema, es donde se puede terminar con un final feliz o a veces no es tan feliz, pero sí se da solución y se trata el, de que el bien siempre se sobreponga por el mal, ¿ya? Entonces, yo debo tener estas tres partes en mi cuento para que esté relacionada a la historia y haya una coherencia, ¿ya? Para eso yo me puedo guiar en algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Para yo poder crearlo de forma correcta. Primero, tengo acá una ayuda. ¿Cuáles son los personajes? Se va a ver al revés ahí, pero yo se los voy a decir. ¿Cuáles son los personajes? Yo debo anotar primero y tener una idea de cuáles son los personajes que yo voy a tener en mi historia. Segundo, ¿dónde sucede la acción? Cuando yo tengo claro dónde va a suceder la acción y la explico y voy detallando si va a ser en el campo, si va a ser en la ciudad, también ahí me da una idea clara como para poder escribirlo. ¿Qué sucedió? Tengo que también decir qué fue lo que sucedió para ir desarrollando la historia. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que esto hecho ocurriera? ¿Cómo terminó? Cuando yo describo esto, cuando yo llego finalmente al desenlace de la historia, es cuando yo puedo decir que ya tengo un cuento creado de forma óptima. La idea es que ustedes puedan crear en su casa un cuento basado en cosas que le hayan tocado vivir en su colegio, en su casa, en el diario vivir, en su barrio, con sus vecinos, que ustedes puedan inventar una historia, ya desarrollar la creatividad y puedan inventar una historia. Y para eso les voy a hacer, mire, les voy a presentar esto que se va a ver un poquito al revés, pero la idea es que ustedes se vayan guiando. Entonces, primero yo voy a inventar un título que sea llamativo, un título llamativo a mi cuento. Después me puedo guiar con había una vez, son palabras específicas que están al inicio. Había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, en tiempos remotos, en tiempos aquello, una mañana de invierno, una mañana de primavera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después puedo continuar en entonces, al día siguiente, luego, a continuación, más tarde. Son conectores que me facilitan ir escribiendo este cuento. Y luego, finalmente, esto es, eh, así como puedo ir relacionando hasta llegar a qué es lo que pasó al final y contar el final de mi cuento. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo como esta idea y estas palabras claves que me puedan ayudar, ustedes tienen que escribirlo. Primero, como les dije, recordar y saber cuáles son los personajes, dónde sucedió la historia, qué sucedió, por qué sucedió y cómo terminó. Es importante que ustedes tengan claro y piensen en estas preguntas para que puedan ir escribiendo su cuento, ir escribiendo la vida de los personajes, ir escribiendo los acontecimientos que pasaron para que tengan una coherencia y puedan respetar esta estructura interna o las partes del cuento como corresponde. ¿De acuerdo? Eh, Así que eso, les dejo esa tarea para que ustedes puedan en su casa, con la ayuda de su familia, puedan elaborar un cuento para después hacer una actividad también que vamos a contemplar con el cuento que ustedes van a crear y se puedan apoyar 100% en estas preguntas que yo les di y así puedan respetar la estructura que posee cada cuento. ¿Ya? Un besito, que estén muy bien, espero que le haya quedado claro y que le haya servido.